Bueno, buenas tardes. Estamos en una entrevista para la materia ética profesional, nuestra cátedra ex Caballero. Mi nombre es Jazmín Lakovic, soy docente de la cátedra, y estamos entrevistando a Verónica Furcade, que es diseñadora de indumentaria, es docente en técnicas de producción de indumentaria en FADU también, y está a cargo de Jungle Denim, que bueno, ella ahora nos va a contar un poco qué es, a qué se dedica. Y en el día de hoy la vamos a entrevistar como proyecto de nuestro trabajo práctico, en donde la idea de entrevistar personas relacionadas al rubro y que se dediquen a este rubro, sobre los dilemas éticos que ven en la industria, y sobre a qué dilemas éticos se tuvieron que enfrentar en el desarrollo de su trabajo. Así que bueno, con esta presentación le damos la bienvenida a Verónica. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, otra cosa que me olvidé decir, Vero está a cargo de un seminario de posgrado, de una especialización en denimwear, de la cual fui parte, y por eso, bueno, nos interesaba que diera a conocer un poco más, que ella es la especialista sobre este rubro, que es muy fascinante, pero bueno, tiene una cierta fama que Vero en su seminario desmitifica un montón, y da un montón de herramientas para no solo conocer, sino entender nociones de diseño, de tecnología y sustentabilidad. Así que bueno, la primera pregunta que va a ser la disparadora es, en tus años de experiencia y de recorrido, sobre todo, como decíamos, en este rubro polémico, ¿cuáles fueron los dilemas éticos a los que te tuviste que enfrentar, o que viste, o que conoces? Bueno, justamente en toda la industria de la indumentaria, básicamente también en el textil, pero yo soy más especializada en todo lo que es indumentaria, ahí es muy controvertido, ¿no? Vamos atravesando varias situaciones cuando nos vamos, como diseñadores, yo soy diseñadora de indumentaria y desde mis inicios empecé a trabajar en el sector, y uno va atravesando y va conociendo todo lo que sucede en este segmento, en este sector, y van apareciendo muchas cosas que nos llevan a cuestionamientos éticos, y la verdad celebro que haya una materia en la universidad, en nuestra facultad, que trate estos temas, ¿no? Que ponga sobre la mesa todos estos temas. Y bueno, diferentes situaciones. Por un lado, la industria en sí tiene, sobre todo hoy en día, está muy arraigado todo el tema de lo que es la confección, es complejo, todo el sistema productivo de la costura, de la manufactura, ¿sí? Eso por un lado. Eso fue lo primero frente a lo cual yo me enfrenté, y claro, salir de la ingenuidad cuando uno empieza a trabajar, todo lo que es el diseño, la, la fascinación que uno tiene. A mí, la verdad, empecé a trabajar en el rubro jeanswear y siempre me atrapó desde el primer momento, y cuando uno va empezando a conocer más en profundidad, por ahí empieza. Yo tuve la suerte de iniciar conociendo talleres de primera línea, talleres de confección de primera línea, pero después la cosa se fue ampliando y no era todo así, no era todo tan así, ¿no? Si bien en nuestro país no llegamos a los extremos que pueden suceder en Bangladesh, por ejemplo, pero bueno, hay todo un tema para trabajar. Entonces, ese es, como diseñadora, fue lo primero que yo me planteé, lo primero que vi, que quizás por mi generación no se hablaba de todo esto, se daba por sentado y era así, ¿no? Todo un sistema complejo, y uno por ahí como persona te afecta, obviamente, o te cuestionás, pero en los espacios de trabajo, en los espacios de discusión, inclusive en la universidad, no se hablaba todas estas cosas. Luego
fui creciendo en el rubro y fui entendiendo y aprendiendo que era todo el sistema productivo, ¿no? Y qué es lo que pasaba, pues justamente, como vimos en el seminario, tiene que ver con una gran transformación. El tema del teñido índigo, ¿no? De las cuerdas de las urdimbres, teñidas en colorante índigo, la construcción de la tela y ese poder transformador que dan todos los procesos de lavandería, que son fascinantes, son hermosos, a mí me encanta y bueno, es lo que te motiva, pero cuando aprendés de técnicas y aprendés de qué es lo que sucede, bueno, el segundo tema con el cual yo me encontré fue que los procesos productivos en el área industrial eran sumamente contaminantes, no solamente para el medio ambiente, sino para las personas. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que vi un grupo de operarios localizando, ¿no? Decimos el localizado, bueno. Y lo primero que te enseñan es que el permanganato de potasio, que es el químico con el cual hasta ahora se sigue localizando, si bien hay innovación y ahora vamos a hablar de cómo fue creciendo y cómo también es importante involucrarse para poder generar realmente un cambio en la industria, el permanganato de potasio es cancerígeno, así, directo. Bueno, entonces, realmente uno se encuentra y decís, ¿cómo puede ser? Este rubro me fascina porque me encanta diseñar, me encanta trabajar, yo trabajé en lavanderías, pero está esto, convivís con estas situaciones, ¿no? Y por más de que los operarios tengan una empresa industrial responsable que se ocupe realmente de darles todos los medios de protección para que no se vean afectados por los efectos del permanganato de potasio, por ejemplo, bueno, uno se plantea y dice, ¿cómo una persona puede tener que ese sea su trabajo? Bueno, hay mucho para hablar, muchísimo para poner sobre la mesa. También recuerdo que hace unos años se empezó a hablar. Yo hace más de 20 años que me dedico al rubro jeanswear, y no hace mucho que se hablaba de estas cosas. Siempre se supo, pero nunca, o hace muy poco tiempo que se empezó a hablar, a subir el tono de voz, ¿no? A poner sobre la mesa y a hacer cuestionamientos fuertes. Hace algunos años hubo algunos grupos de protestas, empezaron grupos de protestas en España, ONG, que específicamente protestaban en contra del jeanswear, ¿sí? Porque, por ejemplo, no solamente este tema, el consumo de agua, no hablemos solamente del medio ambiente, ¿no? Hablemos de las personas que sí, a la larga, por supuesto, termina afectando a las personas, pero hay situaciones que son directas, como esto que les contaba. Después también, cuando uno lija, ¿no? Ya directamente la tela en crudo, desprende partículas de índigo y eso también genera una enfermedad que se llama silicosis, que es una enfermedad respiratoria. Entonces, esas fueron las primeras protestas que surgieron en España hace aproximadamente 10 años, y esos fueron los motores impulsores para la búsqueda de innovación y la búsqueda de recursos y procesos alternativos para ver si realmente la industria se podía reconvertir. Y eso es lo gratificante, ¿no? Lo lindo, que todo esto está bien hablar y está bien decir todo lo malo de nuestra industria. La industria de la indumentaria, textil e indumentaria, es la segunda más contaminante, entonces hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimo por avanzar, por más de que hubo en los últimos años mucho desarrollo, también hubo inversión, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Para que se avance, tiene que haber inversión, tiene que haber investigación, tiene que haber recursos humanos, científicos y dinero, fondos disponibles para que todo esto se pueda lograr.
Y así, bueno, a través justamente de todos estos movimientos, se fue trabajando mucho, y acá hay algo que quiero decir, que el rol del diseñador es fundamental en todo esto. No solamente para generar, como vemos, que también, por ejemplo, productos upcycling, que eso es una de las alternativas, sino también buscar e impulsar procesos innovadores para generar el cambio. Bueno, hay que erradicar el permanganato. Antes de la pandemia se había puesto como meta que en el 2020 estuviese totalmente prohibido el uso. A causa de la pandemia eso se pospuso, no hay fecha todavía, pero gracias a todas estas movidas también, desde el diseño, y realmente esto es algo que creo que vimos esta slide en el seminario, ¿no? Donde se ve toda la cadena de valor del denim wear, desde la fibra hasta el producto terminado, y en cada una de las áreas hay mucho trabajo de innovación y todas están atravesadas por diseño. El diseño es el gran motor del cambio, entonces, pero tiene que ser desde un compromiso profundo, ¿no? Desde realmente pensar alternativas, involucrarse con los sistemas productivos, no solamente ir por el camino de el diseño de autor o el diseño artesanal, sino, porque si no, no hay manera de transformar la industria. Si nos quedamos en ese estadio, no va a haber manera de transformarla. Entonces, realmente hay que involucrarse, ver qué es lo que pasa con la industria, cuáles son las maquinarias necesarias, cuáles son los procesos que hay que modificar, los productos químicos, y así ir haciendo todas estas transformaciones. Hemos visto en el seminario un abanico de alternativas para este cambio. Desde el reemplazo de tecnología para reducir, en primer lugar, el consumo de agua, reducir productos químicos nocivos, y por supuesto no exponer a las personas a todas estas situaciones de peligrosidad para su salud, básicamente. Sí, en base a lo que mencionabas del seminario, es algo que, bueno, siempre en nuestra cátedra comentamos, el rol que tenemos como diseñadores y diseñadoras en el momento de transformar, como decía la FADU hace un tiempo, ¿no? De diseñar es transformar, y el poder que tenemos para transformar una realidad, no porque siempre se haya dado así, tenemos que continuarlo. Y un poco me interesaría que hablemos de eso. Algo que me olvidé de mencionar es que formás parte de la Cámara de la Indumentaria, y tenés mucha relación con empresarios y con la industria propiamente dicha. Entonces, ¿qué alternativas existen para repensar la producción de manera más ética, más sustentable, sin recaer en productos artesanales, y pudiendo elaborar productos manufacturados e industrializados de una manera más amigable? ¿Qué rol tenemos como, de todo lo que vos sabés y de tu experiencia, qué rol existe, como vos decías, es fundamental del diseñador, y en el momento de involucrarse con eso, ¿no? Algo que también nos mencionan muy a menudo nuestros grupos es que existía hasta no hace mucho tiempo como el yo diseño, mando a elaborar a un taller y no sé qué más pasa. Entonces la información que debemos tener de todo el proceso productivo y de toda la cadena para comprender más el impacto que va a tener nuestro producto en el medio ambiente, en las personas, a futuro. Bueno, si nos puedes contar un poco del rol, no solamente que cumple el diseñador, la tecnología y también el mercado como una industria de la indumentaria. Qué bueno todo esto que mencionás, porque yo lo que vengo notando hace algunos años es que se transformó el rol del diseñador, ¿no? Y eso está buenísimo, porque en los inicios, ¿no? Cuando recién yo me recibí y empecé a trabajar, el diseñador era como para las empresas también,
una innovación tenerlo, pero era, bueno, el que pensaba la colección, en nuestro caso, ¿no? Era, bueno, entonces el que sabía sobre lineamientos de diseño, lo estético, la identidad de marca, y se quedaba ahí. Hoy en día, está sucediendo algo muy, muy interesante que nosotros como diseñadores tenemos que aprovechar. Y es justamente que estamos entrando en lugares, hablo del diseñador, ¿no? De la profesión como diseñador, en lugares estratégicos, porque tenemos otra manera de mirar la vida, el mundo y la industria, entonces, y nuestro trabajo. Y eso es lo que nos lleva justamente a poder hacer un cambio en el rol que nosotros decidamos cumplir o en la tarea que decidamos abordar. Y esto es fundamental. Es fundamental abordar y conocer el proceso productivo, no que totalmente de acuerdo con lo que decís, no hay que quedarse como, bueno, yo diseño y dejo que el otro eslabón se encargue de producción, porque ahí no vamos a poder generar ningún cambio, nos vamos a quedar con el discurso, ¿no?, de quejoso de por qué nuestra industria, por qué la contaminación. Y no, justamente tenemos mucho poder, el diseñador tiene mucho poder, me refiero a poder de transformación, ¿no? Un poder de apropiarse justamente del poder de transformar, de innovar en procesos, porque cuando vos te involucrás y empezás a trabajar con un objetivo y te pones metas, también hay que entender que hoy en día hacer un proceso o un producto 100% sustentable no es posible. Es difícil en todas partes del mundo, aquí también, pero hay mucho camino recorrido. Por ejemplo, nosotros no trabajamos solos, trabajamos con una cadena de abastecimiento. Y en general, nuestros proveedores tienen ya, por normativas, ¿sí?, tienen mucho trayecto recorrido. Entonces, involucrarnos y ver, bueno, ¿cuál va a ser nuestro proveedor de determinado insumo? ¿Cómo está trabajando? ¿En qué puedo sumar yo para que el proceso que antes se hacía de una determinada manera, ahora cambie y pueda ser un mejor proceso productivo para no solamente lograr productividad, sino también que sea realmente un producto más sustentable, ¿sí? Eso es fundamental. Para mí, involucrarse con todo lo que es producción y pensar y aprender de sistemas innovadores, de aprender herramientas disparadoras para poder realizar cambios es fundamental. Por ejemplo, vos mencionaste en algún momento el tema de los talles, ¿no? Entonces, eso es una problemática no solamente de acá, sino en todo el mundo, que tiene que ver con, bueno, todas las transformaciones sociales que se están atravesando, que justamente también que se enfrenta a una cultura de las marcas de moda, de trabajar con una X curva de talles que les resulta rentable. Y por ahí quizás un poco desconectada de la necesidad y del deseo. Entonces, para abordar esos cambios, también, creo que esto lo hablamos en el seminario, hubo todo un cambio en la moldería, un cambio en la caja de los pantalones, ¿no?, como alternativas de la estructura, digo, del calce, para poder acercar y que esas curvas de talles, que esa moldería sea más inclusiva, ¿no? Que no quede como venimos acostumbrados a que las marcas nos impongan determinada curva de talles. Y ahí está la intervención y digamos, la materia gris del diseñador. ¿Cómo puede lograr ese cambio? Y así en cada uno de los procesos, desde la metodología para procesar las prendas, como vimos, la tecnología que reemplaza estos productos químicos, como vimos en el seminario, ¿no?, de, bueno, reemplazar con ozono, con determinadas maquinarias para no usar cloro, la reducción en el consumo de agua,
también hay que informarse bien, porque a veces las redes dicen, o se circula mucha información que no es tan certera, entonces tratar de buscar información real, seria, en los sitios que saben, que se dedican a cada rubro, ¿no? En este caso estamos hablando de jeanswear, pero esto pasa en todos lados, entonces a veces hay situaciones de mucha confusión. Yo te quería preguntar, con respecto a la industria, y ahora que sacas el tema de detalles, a menudo tenemos este dilema también en nuestras clases de que cuando hay ciertas personas entrevistadas, quizás de marcas más pequeñas o emprendimientos, se enfrentan con este dilema ético, ¿no? De que los costos le imposibilitan la producción más grande o más masiva, entonces tienen que volver para atrás, digamos como un retroceso en el tema talles. Dentro de todo lo que mencionabas vos y un poco lo que veíamos en el seminario, es esa visión, que es lo que estábamos hablando del diseñador, de poder transformar mediante tecnologías y diseño puro, esa estructura quizás con innovación en tejidos o con molderías, para evitar hacer una amplia curva de evitar en cierta forma, ¿no? Una amplia curva de talles que, digamos, según esta visión, no les permite avanzar económicamente y un crecimiento económico. Vos que estás en contacto con grandes marcas y con empresarios del rubro, me gustaría saber cuál es la visión de las grandes marcas y de los empresarios, ya que, bueno, por emprendimientos se repite mucho y circula mucho esa postura, como estar a favor de la ley de talles, estar a favor de una inclusión desde una perspectiva de talles, pero se imposibilita, según este discurso, por motivos económicos. Sí, bueno, eso es una discusión que está siempre presente. En la industria pasa algo parecido, ¿sí? Pasa igual. Ahora, la resolución de la ley puso un poquito de orden en ese sentido. ¿Qué pasaba? Cuando cuando empezaron a surgir todas estas discusiones, el empresario decía, bueno, yo tengo lo mío es un negocio privado, nadie me puede decir a mí qué es lo que tengo que fabricar. ¿Y qué pasaba? Con el tema cuando vos haces una curva de talles, vos fabricás para un segmento, para un nicho, y vas a vender determinados talles que son los que son rentables a vos para tu negocio, porque esa es una realidad. Son negocios, emprendimientos, grandes empresas, grandes marcas, la marca de shopping, la marca de flores, un emprendedor, un diseñador de autor, lo hace. Y en definitiva, seguramente hay un propósito diferente en cada uno de los distintos tipos de negocios, pero son negocios que tienen que ser rentables, tienen que funcionar, porque de lo contrario son imposibles de sostener. Entonces, justamente ahí hay que hacer un trabajo, primero por supuesto de marca, de saber vos conocerte para quién querés trabajar, para qué mercado querés cubrir. Por otro lado, lo que surgió, digamos, la resolución con la cual se abordó, que la Cámara participó en este trabajo, fue de lograr una tabla de medidas. Y lo que se está haciendo en este momento es trabajar con tablas de medidas reales, que eso en Argentina no existía. Digamos, cada uno trabaja con tablas de medidas, la que sea, la que creada por determinado modelista o determinada escuela de moldería, pero no hay una tabla de medidas generalizada, ¿no? Estandarizada. Es decir, dependiendo de la marca, un talle 40 de la parte superior, por ejemplo, para una marca tiene un contorno de busto determinado, para otra marca tiene otro contorno de busto. Entonces, por un lado, la ley de talles lo que viene a hacer es unificar esto, por eso se está haciendo el estudio antropométrico,
para tomar medidas de la población y hacer una tabla de medidas acorde. Entonces, eso es una solución. Por otro lado, la marca tiene que conocer a su público y tiene que conocer a su comunidad. Y acá, justamente hace unos días atrás, reflexionaba sobre una situación. En Argentina, como también en algunas partes de Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a guiarnos por las tendencias de afuera, que son realmente las que son, podríamos decir, hegemónicas, pero son las que dictan los cambios de la moda, y a veces nos olvidamos de lo que pasa en nuestra comunidad, que tiene que ver con el deseo de la población, ¿no? Y no estoy hablando de lo que pasa en Argentina en general. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que pasa si yo tengo una marca en la ciudad de Buenos Aires, que una cosa es la marca que vende en un shopping y otra cosa es la marca que vende en Cabildo o en la marca que vende en la zona de Flores. Los gustos son distintos, las estéticas son diferentes. Y eso es lo que, por un lado, hay que aprender a leer y a escuchar a las comunidades. Porque si no, también como diseñadores, cuando nosotros vamos a presentarle, por ejemplo, una propuesta a una marca, nos puede llegar a decir, bueno, pero vos estás mirando mucho a Europa y no estás mirando lo que pasa dentro de tu comunidad. Y eso es verdad y pasa, ¿eh? Los argentinos, sobre todo, tenemos esta mirada aspiracional. Eso por un lado. Y por otro lado, aprender a trabajar las molderías, es decir, paso 1, conocer nuestra comunidad, nuestra microcomunidad, conocer a nuestro público. Aprender a trabajar las molderías para no tener que hacer una curva de detalle gigantesca, ofrecerle. Hoy hay cambios en los consumos, en la forma de consumir, en la estética, que están muy buenos y que tienen que ver con todo este cambio, se flexibilizó. Entonces, ahí está el trabajo del diseñador para justamente encontrar soluciones. Y también, muy bien, como vos dijiste, telas con, por ejemplo, doble sentido de elasticidad, que sea para generar prendas que se adaptan a distintos talles. Un mismo modelo de pantalón se adapta a distintos cuerpos. Bueno, involucrarse con todo lo que está pasando a nivel, hay mucha innovación, muchísima innovación, y hay que conocerla, porque a veces nos cuesta resolver por falta de información. Entonces, así también a veces no vamos a encontrar esa tela, pero vamos a encontrar alternativas. Nos va a abrir un poco nuestra mente para que encontremos una solución a determinados problemas. Sí, esto que estás diciendo vos de analizar y ver a nuestra comunidad es algo que yo siempre en clase lo nombro como el diseño exitoso, entre comillas, que nunca un diseño puede ser exitoso cuando se diseña para alguien que no es la persona que me va a estar comprando, ¿no? Cuando no entiendo los hábitos de consumo. Si yo me pusiera a diseñar, por ejemplo, ¿no? zapatos de taco aguja para gente que va a tomar el subte, es inviable y no me va a funcionar, porque probablemente ese tipo de gente necesite algo más cómodo para sus formas de transitar y dónde viven y cómo se manejan, ¿no? En nuestra materia hay un concepto que lo ancla muy bien, que decimos es la situacionalidad, ¿no? Como el diseño situado. Y bueno, en base a esto, hablando un poco de la facultad, quería preguntarte qué herramientas pensás que las nuevas generaciones de diseñadoras y diseñadores están teniendo, como decís, de hecho en mi época de facultad, cuando yo estudiaba, estos no eran temas de debate, no se hablaban, eran como el rumor de la segunda industria más contaminante, el rumor de los talleres clandestinos, y hoy se habla, se debate y se habla en una casa de estudios, como es la FADU de la UBA. Como docente también de la facultad, te pregunto, ¿qué crees que como formación profesional
falta todavía pulir o brindar, por ejemplo, con esto, ¿no? Con la información. Alguien que recién se recibe y se quiere dedicar a esto, cuánta falta de información tiene y cómo repensar la formación académica en virtud de también las necesidades del mercado. Sí, yo creo que, por un lado, creo que es fundamental que el puente entre industria y universidades. Creo que eso es fundamental, ¿no? Atravesarnos, ¿no? También un acercamiento a todo lo que es la producción, que nosotros como diseñadores sepamos cómo se van a llevar a cabo nuestros diseños. Eso es fundamental. Que los docentes sigamos formándonos, sigamos aprendiendo, y quizás también nosotros somos los que tenemos que involucrarnos más y generar más formación, más contenido sobre esto. También como docente yo hace 21 años doy clases en técnicas, ¿no? De producción de indumentaria. Y también hace muy poquito empezamos a abordar estos temas. Realmente podríamos decir hace 3 años que empezamos a sumar contenido a nuestros programas sobre estos temas. Entonces, hay mucho para trabajar. La verdad que cuando uno empieza a aprender hay un campo muy vasto sobre todo esto. Por ejemplo, 2 cosas sumaría. Una tiene que ver con aprender upcycling, ¿no? Upcycling, pero seriamente, llevado a la industria. Y esto tiene que ver, trabajar, por ejemplo, con stock muertos, ¿no? Stock estancados. Eso en las empresas, las telas, los inventarios parados, está plagado. Hay empresas que tienen que contratar, por ejemplo, un depósito extra porque ya no saben dónde poner las telas esas que compraron o que mal compraron. Y bueno, como diseñador, aprender a trabajar con esas telas, aprender a hacer ensayos sobre esas telas para ver cuán viables son y para la producción. Prendas o mal armadas, que salen de producción mal armadas, eso también generan, les puedo asegurar que en cada marca hay cajas y cajas y cajas de prenda que salieron mal. Bueno, eso es una técnica, cuando uno lo ve como diseñador o cuando ve por ahí imágenes parece algo divertido, pero no es nada fácil de hacer. Hay que involucrarse y hay que aprender sobre esas técnicas. ¿Qué pasa cuando se desarma una prenda y se trata de reutilizar una parte que, por ejemplo, en un pantalón, una cintura, en un pantalón de jean, la cintura cumplía una función, estaba bien armado, bien estructural, y cuando uno la desarma, se vuelve toda blandita, bueno, ¿cómo la vuelvo a insertar? Entonces son técnicas a desarrollar. Lo mismo con trabajar con las telas en stock, eso pasa todo el tiempo en las empresas, y ahí hay un gran capital para trabajar. Y otro tema fundamental, que esto sí la universidad tiene que tomarlo realmente en serio, creo que hay algunas materias que lo están abordando, más allá de, por ejemplo, los biomateriales, ¿no? Todos esos desarrollos, eso es investigación y desarrollo de cursos que quizás en algún momento nos pueda parecer como muy sofisticado, inalcanzable, pero es a donde lo que realmente logran estos cambios. Y también desde la academia nosotros tenemos que empezar a hablar y a enseñar a pensar el producto en el ciclo de producto más allá de la vida del usuario, ¿no? Cuando se acaba, ¿qué pasa? Eso también es un cambio de paradigmas que tenemos que hacer los diseñadores, los que enseñamos. Es decir, yo enseño a diseñar una prenda de jean. Genial. Mi trabajo no terminó ahí. Tengo que enseñar a pensar qué vida va a haber que darle a ese pantalón cuando ya entre en desuso. Eso es muy importante. Hoy es el gran cambio de paradigmas que la universidad para mí tiene que hacer. Más allá de todas las otras 3 variables que hablaba de el upcycling, ¿sí? Al trabajar con
stocks muertos y investigación, por ejemplo, en los nuevos materiales y procesos innovadores de producción. Para mí, totalmente hay que involucrarse con la producción. Sí, totalmente de acuerdo. La última pregunta que te voy a hacer, que también es muy recurrente en nuestras clases, tiene que ver con el tema de perspectiva de género. Hace unos días, no sé si entre ayer y antes de ayer, vi una encuesta en una marca en una página que tiene muchos seguidores de nuestra industria, que pusieron sobre la mesa el tema de situaciones de, vamos a llamarlas micromachismos, dentro del rubro de la industria. A menudo se da en nuestra cátedra la conversación de la carrera de diseño de indumentaria y o de diseño textil como algo reservado, como una carrera femenina reservado para las mujeres. ¿Y qué pasa cuando eso se traslada no solamente desde la educación, porque hemos tenido situaciones donde nos han comentado de no solamente malos tratos dentro de la facultad, sino como de esa situación de indumentarias para chicas o las costureras y ese tipo de comentarios que hemos presenciado por lo menos. ¿Y qué pasa cuando esas situaciones también se trasladan al campo laboral? Porque siendo mujer y diseñadora, quizás se dificulta más llegar a los altos puestos o cargos jerárquicos, no solamente dentro de la universidad, sino dentro de las empresas. Y en tu experiencia tan sólida como diseñadora, no solamente dentro de la facultad, sino en la industria, que si es que quisieras comentar algo que hayas vivido o qué viste y qué está pasando y si se están dando cambios respecto a género. Bueno, qué lindo tema. Qué lindo tema para hablar mucho, mucho. Sí, bueno, a ver. Yo pienso que hay mucho machismo, totalmente, todavía sigue estando. Quiero decir, nuestra industria es verdad lo que vos decís, la facultad hay una gran población femenina, también hay muchos diseñadores hombres. A mí me ha tocado, yo cuando ingresé a la carrera tuve un grupo creo que después me volvió a pasar con un grupo de alumnos, donde cuando entré, creo que en mi curso, en mi camada, 6 varones, ¿sí? Entonces, como que eso es raro verlo, ¿sí? En nuestra carrera. Y todos hoy siguen trabajando y están al frente de sus marcas, ¿sí? O en la producción. También yo en este momento en técnicas tengo un grupo de varones trabajando, porque también está bueno equilibrar la energía, ¿no? Y la verdad que son personas muy buenas personas y muy formadas. O sea, lo que quiero decir, el diseño, eso también es un prejuicio, el diseño no es solamente para mujeres. No sé por qué estudiamos más mujeres, pero hay mucho diseñador hombre también. Eso por un lado. Creo que seguimos viviendo una sociedad muy machista, convivimos con micro o macro machismos todos los días. Creo que la cosa va cambiando, obviamente, a medida que las generaciones se van renovando, la cosa se va equilibrando, todavía hay mucho trabajo por hacer, la industria está llena de hombres, en general, al frente de las industrias es muy masculino, el sector, el rango directivo es muy masculino, hay muy pocas mujeres, hay mujeres, y están saliendo más a sumarse, digamos, de tomar cargos directivos, de exponer, pero bueno, es lo que sucede realmente hoy. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Alguien ayer me dijo, hablando de este tema, justamente con una ex compañera de trabajo que se dedica a otra cosa y es mucho más joven, ella
hablábamos de esto, ¿no? Que tuvo la posibilidad, hubo en un evento justamente algo rarísimo, se produjo un cambio de paradigmas que a lo mejor uno no sabe si es por marketing, porque también puede pasar. Pusieron a dos mujeres economistas muy jóvenes a abrir un evento enorme en la industria, para mí nunca visto. Entonces, cuando terminó el evento, charlábamos un poco y ella me decía, pero vos sos vos tenés, llevás el combate en la sangre, ¿no? Yo soy combativa, es verdad, pero también creo que a mí personalmente me surgió siempre ser así, por educación, por familia, lo que sea. Pero igual hay que luchar. Es como todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que reafirmar nuestro lugar, nuestro mérito, aclarar que, bueno, no estamos aquí porque, por lo que sea, porque tenemos la cara bonita, porque alguien nos hizo el favor. Entonces, todavía esas cosas siguen pasando. Lo que yo digo es que lo que yo aprendí también es que hay que trabajar mucho la autoconfianza, seguir formándose, presentarse segura frente a ciertas situaciones y luchar de una manera pacífica frente a lo que uno considera que le corresponde. Pero bueno, sí, yo pienso que todavía hay un largo camino por recorrer, que hay mucho logrado, pero hay que seguir trabajando sobre esto, porque sí, mucho más. Qué sé yo, es difícil también porque se da y hay una mezcla generacional, ¿no? Entonces, está el que quiere cambiar, pero no le sale del todo, está el que no quiere cambiar, pero ojo que esto pasa a hombres y mujeres, ¿eh? No es solamente que los machistas son solamente los hombres. Hay mujeres que también, por una cuestión de cultural, sin culpar, ¿no? Por ahí cuando uno lo habla, el otro entiende, se da cuenta y cambia. Y después, bueno, hay que seguir luchando por espacios propios y de mérito. Sí, absolutamente. Lo que decías recién del evento, yo a veces lo menciono en nuestras clases como una de nuestras compañeras, Florencia Olaiota, que es diseñadora industrial, ella siempre explica el tema del greenwashing, ¿no? De las marcas, el concepto de greenwashing, aplicado de que son estrategias de marketing y qué tan sustentable es una marca. Y el otro día hablando en la clase decía como el greenwashing un poco social o de género, ¿no? Como de jactar una bandera frente a esta situación para, ante la duda, presentar una cierta postura, cuando, bueno, hay que ver si, por ejemplo, cumplen los cupos de minorías, de empleados y ese tipo de cuestiones. Entonces, así como vos decías del combate, yo siempre insto a nuestros grupos de alumnos de que se repregunten las cosas, ¿no? Como de no comprar los discursos, no por estar dudando todo el tiempo, sino para reafirmar nuestra postura de cuestionarnos también en lo que vamos haciendo. De, bueno, si yo hice este producto y desarrollé este tipo de producción y considero que esta es la forma más correcta, no quiere decir que se termine ahí, que sea estático, sino que siempre se puede mejorar y que siempre nos podemos seguir cuestionando. Y trasladarlo, en el mejor de los casos, a nuestra propia disciplina, a nuestro propio lugar. Pero bueno, un poco era para que alguien autorizado, una voz autorizada, diga lo que yo trato de transmitir en las clases, de que el diseño es un arma, en el buen sentido, grande de transformación, de que este cambio que todas las personas estamos requiriendo, estemos o no dedicadas al rubro, tienen gran parte la posibilidad de efectuarse en el rubro del diseño, en el campo del diseño, en donde esa transformación puede suceder, y que no nos quedemos como el viejo discurso del siempre se hizo así, de buscar información, de involucrarse con los procesos, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, y también desmitificar un montón de cosas, ¿no? Como yo decía, del jeanswear, y esa noción de es lo más contaminante. Bueno, cuando uno se informa entiende que
existen modificaciones, existen tecnologías, y no solamente, como vos decías hace un rato, están en Europa, están acá, están en Pergamino, como vos nos enseñaste también en el seminario, y existe industria argentina que apuesta a esa transformación. Entonces, bueno, tratar de todo lo que yo trato de transmitir en las clases, que esté dicho por una persona que, bueno, tiene una formación mucho más grande que la mía, trabaja hace muchos años en la industria, conoce de lo que está hablando, y además también juega en todas las canchas, ¿no? Como dentro de la universidad, dentro de la cámara, como diseñadora, entonces está bueno que para nuestros grupos les llegue esta información, sobre todo para tener como una visión esperanzadora, ¿no? Como de la industria no es así, no se va a morir así y hay mucho todavía por mejorar. No, tal cual. Primero, gracias a vos por tener este tipo de motivación, ¿no? De iniciativas para generar esto en la universidad, estas reflexiones que me parecen fundamentales, Jazmín. Así que de mi parte, felicitaciones. Y agregar esto que dijiste tomando sobre la industria nacional. Totalmente. Veamos eso, porque aquí justamente quizás hay empresas que sí cuentan con toda la tecnología de primera línea, como vimos que tienen determinadas marcas, ¿no? de máquinas para lavar o para procesar prendas, la tecnología de primera línea. Pero también hay mucho trabajo hormiga que se hace desde pequeños productores que buscan alternativas porque entendieron totalmente que la industria tiene que cambiar y hay desde productos químicos, ¿no? Como vimos, que ofrecen soluciones para la lavandería. Estamos hablando específicamente de ingeniería, para lavandería. Procesos en la construcción de la tela, procesos en las lavanderías para justamente mejorar todo esto y en la confección también tratar sobre nuevos modelos de manufactura que ayudan a mejorar muchísimo todas las problemáticas que surgen en la manufactura. Es así, totalmente, sí. Bueno, gracias por todo, gracias por invitarme, para mí es un placer. No, gracias a vos. En nombre de toda la cátedra, de nuestro equipo, te agradezco porque sé que, bueno, estabas muy a full con Protextil y, bueno, con la expo en Tecnópolis, así que tu rato te lo agradezco un montón. Y, bueno, también está bueno para pautar un poco a futuro, que se puedan involucrar nuestros grupos y ver que a futuro se pueden seguir formando dentro de nuestra casa de FADU. Y bueno, también que sepan que hay profesionales que piensan como ellos y que tienen las mismas inquietudes, y que bueno, no todo está perdido, que están sucediendo cambios en la industria, en nuestro rubro, y un poco siendo esperanzadores de que está sucediendo en nuestro país post pandemia, con conflictos económicos, sociales, culturales y todo lo que ya sabemos, pero que es un lugar para desarrollarse como profesionales. También un poco, una visión un poquito esperanzadora para nuestra profesión. Así que, bueno, para cerrar la entrevista, Verónica Furcade es diseñadora de indumentaria, recibida en FADU, está a cargo de Jungle Denim. Bueno, además forma parte de la Cámara de la Indumentaria, es docente en la especialización de Denimswear dentro de FADU, y no sé si ya lo dije, docente en técnicas de producción también en FADU. Gracias, Vero, por tu tiempo, te agradecemos en nombre de la cátedra y bueno, que sigan todos estos intercambios. Gracias, Jazmín. Yo siempre aprendo mucho de los diseñadores jóvenes, como vos y seguramente tus alumnos siempre presentan cosas, siempre despiertan, traen nuevas inquietudes, eso es así. Así que muchas Sí. gracias a vos. Bueno, gracias a vos, Vero, te mandamos un saludo. Gracias, bye.